Bueno, tenemos entonces un repaso pues de las preguntas para exámenes y pruebas tipo saber. Entonces, nuestra primera pregunta nos dice que una vez inicia la migración del atún en una cierta región del país, su pesca varía diariamente según la expresión P eh, igual a menos D al cuadrado más 10D menos 15, donde P representa la pesca en toneladas y D los días que han transcurrido después de iniciar la migración. Para resolver este tipo de problemas, observemos que esto es una función de la pesca dada en toneladas en función de los días transcurridos. Entonces, para eso, nosotros podemos asumir valores. Por ejemplo, cuando la D valga 0, cuando la D valga 1, cuando la B valga 2, en fin. Ya uno asume valores. Entonces, evaluar P, es la función pesca, cuando la D vale 0. Entonces, lo que hacemos es reemplazar las D por ceros. En este caso, menos de la expresión, miren aquí, 0 al cuadrado más 10D, o sea, 10 por 0, que nos dará 0 finalmente, y le restamos los 15. Si nosotros observamos al realizar todas esas expresiones, entonces obtenemos, en este caso, menos 15. ¿Qué significa ese menos 15? Que cuando la D vale 0, es decir, en el día 0, pues tenemos una pérdida en toneladas de pesca, que no tendría sentido. ¿Por qué? Porque en función de la pregunta, pues gráficamente no podríamos definir una pesca de menos 15, ¿cierto? Que vamos es a pescar. Es decir, si ese es el tiempo en días y esa es la pesca en toneladas, tendríamos nosotros entonces por aquí en menos 15, por aquí muy abajo. Cuando la D vale 0, la pesca es de menos 15. ¿Listo? Ahora, asumamos un valor entonces donde sí podamos encontrar un número eh, pues positivo. Entonces tenemos en este caso cuando la D vale 2. Entonces si la D vale 2, me estoy parando por aquí. Cuando la D vale 2, entonces vamos a mirar qué pasa con la pesca, hasta dónde sube la pesca. Te reemplazamos todo lo que sea D, lo vamos a reemplazar por un 2. ¿Listo? Entonces tenemos P de 2 igual a menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más 10 por 2, que lo vamos haciendo pues en nuestras mentes, ¿cierto? 10 por 2 y por último le restamos los 15. Entonces eso nos daría, en este caso, menos 2 al cuadrado, eso nos da, el menos está por fuera, 2 al cuadrado da 4. Recordemos cuando el menos está por fuera, no influye dentro del cuadrado. Más 10 por 2 nos da 20, menos 15. Entonces tenemos así de esta forma la siguiente operación. Entonces tendríamos menos 4 menos 15 menos 19 y menos 19 más 20. Eso nos da 1 positivo. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos 2 días de transcurridos, la pesca es de 1 tonelada. ¿Listo? Y ahí iniciaríamos nuestro primer valor. Ya las invito a que hagan una comparación cuando el día es de 3. Bueno, vamos entonces a pasar eh, al punto número 2. Este punto número 2 nos dice que un profesor escribe en el tablero la función y igual a x al cuadrado más 5 y pide a los estudiantes que dibujen la gráfica. Entonces, tenemos que recordar en este caso que y, tenemos que recordar
que la expresión y igual a x al cuadrado, corresponde a una parábola, ¿cierto? Una parábola que es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa que es cóncava hacia arriba? Que tiene el hueco mirando hacia arriba. Y si tiene el hueco mirando hacia arriba, recordemos que el eje vertical la llamamos comúnmente la y el eje horizontal las X. Entonces, esta sería nuestra parábola y igual a X al cuadrado, ¿cierto? Nuestra parábola original. Pero ahora nos dicen que hay un más 5 acá. Recordemos los desplazamientos. Entonces, si el desplazamiento es en el eje horizontal, es porque la X que está al cuadrado debe estar en paréntesis con otra cantidad. En cambio, en esta situación tenemos es un más 5 por fuera de ese cuadrado. Quiere decir que nosotros debemos reescribir esta expresión de aquí. Te la vamos a reescribir. Nos queda y menos 5 igual x al cuadrado. ¿Por qué menos 5? Porque en el lado derecho de la igualdad teníamos un más 5, entonces en el lado izquierdo tendríamos el menos 5. ¿Qué implica esto? Que hay un desplazamiento, según lo que vimos en clase, hacia arriba de 5 unidades. Entonces vamos a desplazar la gráfica 5 unidades hacia arriba. La desplazamos y aquí comenzaría o sería nuestra nueva parábola. Esta parábola se llama y menos 5 igual a x al cuadrado. O lo mismo que y igual x al cuadrado más 5. Listo. Pasemos entonces ahora a nuestra tercera pregunta. Entonces la tercera pregunta nos dice lo siguiente. Nos dice, la siguiente figura está compuesta por los cuadrados P y R y el rectángulo S, este que nos muestran aquí. Si el área del cuadrado es 36 metros cuadrados, del cuadrado R, o sea que todo esto mide 36 metros cuadrados, y el del cuadrado P es de 64 metros cuadrados, entonces tenemos 64 metros cuadrados. ¿Cuál es el área total de la figura? Es decir, P más R más S. Tenemos que sumar P más R más S, de los cuales conocemos P y R. Nos faltaría hallar el área de S. Si observamos el área de S corresponde al área de un rectángulo que tiene una base de 6 y una altura de 8. Entonces, el área de este rectángulo será base 6 por altura 8 dividido 2, ¿cierto? Recordemos, base por altura dividido 2. Entonces, eso nos da 6 por 8, 48, dividido 2, nos quedaría 24. Las unidades, pues, metros cuadrados, ¿cierto? Estamos hablando de metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos finalmente? Vamos a sumar el valor de P, que ya sabemos que nos da 64 metros cuadrados. Todas las unidades son las mismas. No hay problema. Más el valor de R, que serían 36, más el valor de S, que serían los 24. Entonces ahí tendríamos en total 124 metros cuadrados. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Entonces tenemos la temperatura T en grados centígrados del motor de un camión durante los primeros 3 minutos se comporta según la siguiente expresión. Donde X es el tiempo, tenemos nuevamente una función de la temperatura en función del tiempo. El tiempo en minutos, que el motor está funcionando desde que se enciende. Entonces nos muestran cuál de las siguientes tablas muestra correctamente algunos valores del tiempo. Lo mismo que el primer punto. Tendríamos que tomar o asumir valores. Mi consejo es, asuman valores pequeños. Por ejemplo, cuando la X vale 0 o cuando la X vale 1. Entonces decimos, cuando la X vale 1, vamos a evaluar la temperatura en el primer minuto.
¿Por qué? Porque la X corresponde al tiempo en minutos. Entonces reemplazamos todo lo que sea X por un 1. Entonces X, mírenlo aquí, X es esta de aquí, más, que vale 1, más 1 de la expresión. Entonces, y tenemos por fuera el 10. Entonces, nos queda finalmente 3. Entonces, 1 más 1 está de exponente, daría 2 más 10. Entonces, 3 al cuadrado nos da 9. 3 por 3, 9. Y 9 más 10, pues nos da 19. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ha transcurrido un tiempo de un minuto, o sea, cuando la X vale 1, en este caso, la temperatura es de 19 grados centígrados. Entonces, las invito a que hagan una prueba cuando la X vale 2. Bueno, continuemos entonces con el punto número 5 que tenemos acá. Punto número 5 nos dice que la cantidad de millones de bacterias vivas en un cultivo después de aplicar un tratamiento está dada por la expresión f de x igual 1 más raíz cuadrada de 20 menos x, donde x es el número de días que ha pasado desde que se aplicó el tratamiento. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de x para el cual f de x está definida? Entonces, cuando nosotros tengamos una raíz cuadrada, debemos garantizar que el valor de la raíz cuadrada exista. Y recordemos que las raíces cuadradas existen solamente cuando lo que está dentro de la raíz eh, es mayor o igual que 0. Solamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces nos daría una cantidad negativa y las raíces de orden par no existen. De orden par de cantidades negativas no está definida en los números reales. Entonces debemos garantizar que esta expresión que está dentro de la raíz 20 menos x o cualquier otro número que tengan ahí sea mayor o igual que 0. Entonces despejamos en este caso la x. Como tenemos menos x mayor o igual que el 20 que está en este caso sumando, pasaría a restar. Esto pasaría a restar. Como no nos interesa menos x sino x, entonces aquí hay un menos 1, que uno nunca pues, coloca ese menos 1, pasaríamos ese menos 1 que está multiplicando a dividir. Y como divide una cantidad negativa, que fueron nuestras primeras clases del periodo, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Eso qué implica? Que x va a ser menor o igual que 20 sobre 1, es decir, 20. Negativo sobre negativo da positivo. Entonces, en este caso, nos interesan los valores menores o iguales que 20. ¿Listo? Bueno, continuamos. Em, Hay que recordar también que como hay que mirar pues la parte lógica, eh, si la X es el número de días, ¿cierto? No podremos tener días negativos, o sea, valores menores o iguales que 20, está el 19, el 18, el 17, pero en tema de conjuntos tendríamos entonces esta parte, dame un segundito, que sería entre 0, ¿cierto? Desde el día 0 hasta el día 20. ¿Por qué no puedo tomar valores negativos? Porque tengo que ser lógico con la pregunta que me están formulando. Me están diciendo números de días y no puedo tomar días negativos en este caso. Entonces, aunque matemáticamente me da valores inferiores a 20, que puedo tomar incluso valores negativos, tengo que acomodar la respuesta a la pregunta que me están formulando. Bueno, continuamos entonces con la siguiente. Nos dicen ahora
La 6, en un juego se lanza un dado 2 veces y se gana si el segundo lanzamiento se obtiene el doble de lo obtenido en el primer lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Entonces, la probabilidad se define como casos favorables sobre casos posibles. Es algo que veremos o que han visto a lo largo del bachillerato. Casos favorables es lo que nos preguntan en este caso, obtener en un juego de dado, se lanza un dado 2 veces y que el segundo lanzamiento sea el doble del anterior. Entonces, casos favorables es la pregunta y los casos posibles son todas las posibilidades que se pueden dar al lanzar 2 dados. Tenemos el primer dado y tenemos el segundo dado. Para el primer dado tengo 6 posibilidades de resultados, los números del 1 al 6. Y para el segundo dado tengo otra vez, o para el segundo lanzamiento mejor, primer lanzamiento y segundo lanzamiento, para el primero tengo 6 posibilidades y para el segundo otras 6 posibilidades. Recordemos que son lanzamientos. Entonces multiplicamos por el principio de la multiplicación y tendrías 36 resultados. Es decir, el 1 con 1, el 1 con 2, hasta llegar al 1 con 6, por ejemplo. Lo mismo puede resultar el resultado, pues valga redundancia, el resultado 2 con 1, 2 con 2, hasta llegar al 2 con 6, el 3 con 1 y así sucesivamente. Ahí encontraría mis 36 resultados. Esos serían mis casos posibles. 36 resultados posibles. Pero solamente me interesa que el segundo lanzamiento sea el doble del obtenido. Entonces, si yo tengo en el primer lanzamiento un 4, sería imposible que en el segundo lanzamiento obtenga un 8, porque recordemos que los dados van del 1 al 6. Lo mismo sucede con el 5. Sería imposible que en el primer lanzamiento saque 5 y en el segundo saque el doble. Y el 6 sería lo mismo. Entonces, la única manera sería que en el primer lanzamiento saque 1. Entonces, el segundo lanzamiento, el doble de 1, sería el 2. Sería nuestro primer lanzamiento. Nuestro primer resultado o caso favorable. Otra posibilidad, en el primer lanzamiento saca un 2. Segundo lanzamiento debería sacar el doble del primero, es decir, un 4. Nuestro segundo caso favorable. Y que en el primer lanzamiento tenga un 3, segundo lanzamiento un 6. Entonces tendríamos 3 de 36 resultados posibles. Bueno, ahora miremos la siguiente pregunta. Que 4 personas participan en una carrera al cabo de 3 horas. Las distancias recorridas hasta ese momento eran las siguientes. Nos piden organizar entonces las 4 distancias de menor a mayor valor. Entonces, primero vamos a mirar las unidades 5, 5, 4 y 4. O sea que entre las menores deben comenzar por 4, una de estas dos. Me fijo ahora en la primera décima, 9 y 8. Entonces, el 8 es menor en décimas que el 9, o sea que nuestra primera medida será 4,86, seguida del 4,91. Listo. Ahora tenemos que mirar entre el 5,42 y el 5,407. Entonces, la misma unidad, no hay problema. Comienzo con la primera décima, 4, y observo aquí también un 4. Vamos empatados, por decirlo así. Paso a las centésimas, un 2 y aquí hay un 0. Quiere decir que este 0 es menor que el 2, o sea que viene el 5,407 en ese orden de ideas. Y por último, o el valor mayor de esa cifra sería el 5,42. Listo. Pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. Nos dicen que un jardinero siembra varios árboles en el parque y monitorea su crecimiento. Cada mes registró en una tabla la cantidad de árboles que tenían más de 10 centímetros de altura.
Si X representa el mes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de árboles que tenían más de 10 centímetros de altura en dicho mes? Entonces, lo que hay aquí es una función también, ¿cierto? De altura con respecto al tiempo, donde X es el tiempo en meses. Entonces, bastaría con hacer una prueba. Por ejemplo, cuando la X vale 1, que sería nuestro primer mes. Vamos a ver cuáles esas. Bueno, entonces eso significa ahora eh, que debemos reemplazar el valor de X por alguno de estos valores y observar cuál de esos podemos entonces tener. Por ejemplo, cuando la X vale 1, vamos a asumir cuando la X vale 1 y mirar cuál nos puede dar en este caso, cuando la X vale 1, 17. Te reemplazamos 12 por 1 más 5. Entonces, aquí me equivoqué. Aquí no puse el más. Vamos a hacerlo. Más 5. Entonces 12 por 1 da 12, ¿cierto? Más 5 nos da 17. Esta cumple, ¿cierto? Miremos esta otra. Cuando la X vale 1, entonces 1 más 17 18. No sirve, no nos sirve. Esta 12 por 1 da 12 más 17, 29. Tampoco nos sirve. Y cuando la X vale 1 más 12 daría 13. Tampoco nos sirve. Entonces, la única que nos representa la cantidad de árboles que tienen más de 10 centímetros es esta, la opción A. Si hacemos una prueba, por ejemplo, cuando la X vale 2, nos debe dar 29. Cuando la X vale 4, nos debe dar 53. Invito pues a que realicen ese procedimiento. Bueno, entonces tenemos así este tipo de preguntas. Y por último, nos dicen que en una fábrica mm, hacen camisetas deportivas, se calculan los costos, nos dan la función de costos y la función de ingresos de esas camisetas vendidas. ¿Cuántas camisetas se deben vender en un día para que los costos sean iguales a los ingresos? Nos están dando la clave. Los costos C de X sean iguales a los ingresos, o sea, a I de X. Costos iguales a los ingresos. Estoy leyendo y traduciendo lo que nos dicen ahí, para que los costos sean iguales a los ingresos. Entonces yo miro qué es C de X. C de X es igual a todo esto. Entonces lo voy a traer para acá. 300X más 12.000. 300X corresponde, más 12.000, corresponden a los costos. Se lo escribimos. 12.000. Y eso a su vez tenemos que buscar que sean iguales a los ingresos, donde los ingresos son 900X. Listo. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente un despeje de la variable X, donde X representa la cantidad de camisetas vendidas, que es lo que nos están preguntando, ¿cuántas camisetas se deben vender? Entonces agrupamos las X de un lado, voy a agruparlo del lado derecho, para que nos quede positiva el resultado al final. 900X, le restamos 300X. He pasado el 300 del lado izquierdo para el lado derecho. Y del lado izquierdo dejé los 12.000 solitos. Entonces, si yo realizo la resta del lado derecho, 900X menos 300X, obtenemos 600X. Y este lado tenemos los 12.000. El 600 con la X, observemos que está multiplicando. O sea que en el lado izquierdo pasaría a dividir. Entonces pasamos a dividir los 600X, los 600, perdón, dejando la X en el lado derecho. Entonces
Podemos cancelar dos ceros con dos ceros. 120 dio 6. Eso nos daría un total de 20. O sea que tendríamos que vender 20 camisetas para que los costos y los ingresos sean iguales. Bueno, con eso hemos terminado.